Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Hoy estamos ya en el tercer día, ¿verdad? Sí, de miércoles, ya a mitad de semana diríamos. Sean bienvenidos a todos los que se van conectando. Gracias por conectarse y también les pedimos de compartir esta formación que, bueno, hemos recibido algunos comentarios donde nos han dicho que les ha gustado y que les ha ayudado, y creo que pues que son cosas también pues muy prácticas, y estamos hablando pues de las virtudes que todo cristiano debemos de practicar y de esforzarnos, como ya decíamos al inicio, ¿verdad? Las virtudes, vivirlas como fuerza. Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Buenas noches a todos, para todos. Estamos aquí de nuevo en esta cita que nos estamos dando en esta semana. Pues sí, les damos la bienvenida nuevamente y les agradecemos su atención por esta noche, y donde queremos que pues ahora sí nos enriquezamos mucho de lo que vamos a ir tocando y de lo que vamos a ir escuchando. No sé, empezamos con Vamos a iniciar, sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pedirle mucho a Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Madre María, que nos conceda esta virtud, sobre todo hoy en esta noche que vamos a contemplar la virtud de la fortaleza. Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida, sobre nuestros actos, sobre todo aquello que vamos realizando en nombre de Dios, y que reconozcamos también a través de los acontecimientos la vida que Él nos ofrece y sus gracias y bendiciones. Vamos a hacer la oración del Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruyes el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que en el mismo Espíritu Santo sepamos siempre apreciar el bien y ser llenos de tus consuelos divinos. Amén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos pues a comenzar esta noche tocando esta virtud de la fortaleza. Yo creo que ya la misma palabra nos va adentrando dentro de esta virtud, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que también esta virtud, con esta fortaleza, somos fortalecidos por el poder de la gloria de Dios para toda constancia en el sufrimiento, en la paciencia y todo aquello que vamos desarrollando a través de la vida. Tenemos que ser fuertes, firmes. Y la fortaleza es el empeño de mi voluntad en la relación del bien, en mi vida personal y en la sociedad, y el empeño de mi vida para resistir el poder del mal. Entonces esta virtud es muy importante porque también nos da esa pauta para ir discerniendo, encaminándonos hacia lo bueno o hacia lo malo. Pero en este sentido, que siempre la fortaleza va en relación del bien, porque vamos siendo fuertes. Pero vamos a ver qué nos dice el Catecismo. Dice: la fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. O sea, en medio también de nuestras dificultades, sufrimientos, vamos actuando con firmeza, vamos buscando el bien en medio de este sufrimiento, de este padecimiento. Entonces, en esa búsqueda vamos haciendo el bien. Reafirma la resolución de resistir las tentaciones también y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor
y más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos todos así con la incertidumbre de que si me va a dar el coronavirus, de que si no me va a dar, de que si me voy a enfermar, que si, en fin, y peor ahorita que viene el frío, ¿verdad? Pero esta fortaleza pues nos ayuda a ser firmes, a vencer todo ese temor, ese miedo. Y también pues nos ayuda a superar los obstáculos, ¿verdad? A veces en la vida también vamos encontrando estos obstáculos que decimos muy comúnmente, las piedras, las espinas, pero también vamos siendo fortalecidos para superarlos. Incluso también nos hace fuertes en el momento del desprendimiento tal vez de un ser querido, ¿verdad? O de la misma muerte que nosotros vamos experimentando cada día, porque cada día nosotros también morimos a nosotros mismos, tanto en el físico, cada día para nosotros es un día menos, aunque sea el bebé que apenas recién nacido, hasta el joven, el niño, el joven, el adulto, y no se diga el adulto mayor, ¿verdad? Pues ya también cada día es un día menos. Pero bueno, ¿esto para qué? Porque nos fortalece también para aceptar pues ahora sí esa muerte, la muerte que vamos venciendo, todos esos obstáculos, todos esos vicios, todas esas cosas de inmundicia, de pecado. Bien, y de hacer frente a las pruebas también, porque también tenemos que ser fuertes, tener esa fortaleza de enfrentar esas pruebas que a veces parecen muy pesadas, muy difíciles o muy oscuras, pero si vamos fortalecidos, más adelante vamos a ver un poquito, sobre todo estamos viendo que somos fuertes cuando estamos con el Señor. Bien. Capacita para ir hasta la renuncia, a la renuncia y en medio también de las persecuciones, como decía anteriormente, nuestras renuncias a nosotros mismos, lo que tenemos que ir quitando, que ir modelando, que ir puliendo. Yo recuerdo cuando estaba en la formación, pues sí, uno cuando llega de fuera, podríamos decir, y llega uno a ingresar a la casa religiosa, pues uno va trabajando nuestro ser, ¿verdad? Nuestra autoestima y todo esto, pero también vamos encontrando cosas que tenemos que quitar, ¿verdad? Hábitos que tenemos que quitar, pensamientos que tenemos que quitar. Entonces es una renuncia, pero una renuncia en ese convencimiento de lo que estoy haciendo. Pero esto es ayudado también por la fortaleza, porque yo quiero alcanzar lo que yo estoy buscando de ser mejor. Y también, pues ahora sí, te capacita para renunciar a aquello. Y también el sacrificio de la propia vida. Por ejemplo, pues uno llegaba y pues les voy a ser sincera, en mi tierra pues no comíamos el frijol flor de junio, ni flor de mayo, ni estos tipos, sino siempre el frijol negro. Y cuando llego a la comunidad, pues tienes que comer ese tipo de frijol. Entonces, pues a un principio yo me quedaba, pues así es la renuncia, o sea, lo que tienes, ¿verdad? Si lo tienes bien, si no lo tienes, pues bien también. Entonces vamos aprendiendo a ir limando, a ir quitando todas aquellas cosas que no nos ayudan para ser mejores o para alcanzar esta virtud. Y también en medio de este sacrificio de la propia vida por defender también a veces una causa justa, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Y encontramos en el Salmo 118 que dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Ahí está nuestra fuerza, como ya decía, ¿sí? Ahí está mi fortaleza, ahí está donde yo me da ese ánimo o esa pauta o esa fuerza de voluntad, de mi voluntad,
para abrazar o para encaminarme hacia un bien. Bien. Vamos a ver ahora, eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero vamos a ver la esencia en sí de la fortaleza, ¿sí? Y la fortaleza es el empeñarme con toda mi voluntad para hacer el bien, el empeñarme con toda mi voluntad para resistir el mal. Y me hace acordar un poquito, por ejemplo, los chicos del centro de rehabilitación manejan mucho esto, la fuerza de voluntad, mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque yo voy quitando aquello para hacer bien y para quitarme toda esa inmundicia pues ahora sí, de negrura que puede manchar mi vida, puede manchar mi persona, me puede dañar, me puede llevar a una muerte, para buscar siempre un bien. Entonces, esa es la esencia de la fortaleza, empeñarnos con toda la voluntad, con toda mi voluntad, para hacer el bien. Y también empeñarme con toda mi voluntad para resistir las tentaciones o resistir el mal. Bueno, y empeñarse pues requiere toda la fuerza de la voluntad, mi propia voluntad, ¿verdad? Ya ven que siempre hace días el padre Laureano hablaba de las 2 banderas que maneja San Ignacio de Loyola, y cuando los que han tenido esta oportunidad, cómo clarito se ve cuando una bandera se está declinando hacia el mal o una bandera se está declinando hacia el bien, pero nunca una bandera puede quedar en punto medio, no, porque entonces ahí sí hay que revisarnos mejor. Y esto pues ahora sí va acompañado por esta fuerza, por esta fortaleza, porque es donde nos sentimos ahora sí fuertes. Indica un obrar por el cual estamos dispuestos a aún sufrir también, porque no toda la vida va a ser jijiji, jajaja, rositas, perfumes de rosas o esto, no. Siempre nuestra vida va en un alto y bajo, alto y bajo. Y por ahí nos decían en nuestro camino espiritual, cuando nuestra vida va teniendo estos altos y bajos, o sea, que vamos teniendo alegrías, que vamos teniendo logros, que vamos teniendo prosperidad, que vamos creciendo, pero de repente viene un sufrimiento y es cuando bajamos. Y luego otra vez vamos otra vez. Entonces es ahí donde nosotros vamos haciendo ejercicio de esta fortaleza. Y es cuando nosotros vamos haciendo también un camino. Porque decía un confesor mío, decía, preocúpate cuando tu vida esté así como ¿cómo le llaman aquí a cuando miden el corazón y que está sube y baja, ¿no? Y cuando ya la persona está muerta, pues hace en una línea, ¿verdad? Quiere decir que ya no. Entonces, en este monitoreo, ¿verdad? Pues ahora sí también nuestra vida va así, pero en medio de este sufrir, pues vamos también creciendo y vamos fortaleciéndonos y vamos ejerciendo esta virtud de la fortaleza. También al momento de realizar el bien y de oponernos al mal, vamos haciendo ese camino, porque no todo va a ser bien, ni todo va a ser mal, sino que vamos en esa fuerza de voluntad buscando el bien para quitar el mal. Y en esa búsqueda del bien también para no caer nuevamente en el mal. Hagan de cuenta como si fueran los propósitos, ¿verdad? O cuando nos acercamos a confesar, ¿verdad? A veces es el mismo pecado y el mismo, pero no, sino que siempre tiene que, bueno, no quiero decir que sean diferentes, sino está ahí el ejercicio de que nosotros debemos de ir mejorando y quitando ese obstáculo o esa piedra o esa espina o lo que vaya haciendo, ¿verdad? Para nuestra vida, para hacer el bien. Bien, aquí nos cuenta una historia de un rey católico de Bélgica
que este rey, pues ahora sí era un rey bueno y buscaba siempre ayudar a las personas, ayudar al necesitado, ayudar al campesino, ayudar hasta el que el que todavía estaba en el vientre materno, es decir, al no nacido, al que todavía no nacía, perdón. Entonces, este rey, en su parlamento, pues dictaron unas leyes, y en esas leyes, a ver si no les suena un poquito a la realidad de hoy, estas leyes, pues ahora sí querían acabar con la vida humana, es decir, querían aprobar el aborto, querían aprobar otras injusticias que no ayudaban al pueblo, ni ayudaban ahora sí a llevar una paz. Pero este rey iba en esa lucha, y cuando en ese lugar, poco antes de morir, pues él se arriesgó mucho a vivir esta virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque defendió la causa de los niños que querían ser abortados, defendió la causa de aquel campesino, defendió la causa de aquel ideal que él quería, el bien para su comunidad, el bien para su pueblo, el bien para su nación. Entonces es ahí como fue fortalecido y se arriesgó, porque fue criticado, fue fue juzgado, fue que no era un buen rey, fue criticado, y todas las cosas estas negativas que a veces vienen y van manchando aquellos valores que se quieren luchar, ¿verdad? Por los que se quieren luchar. Entonces, él dice más adelante, dice que se empeñó en hacer el bien para resistir al mal, que era aprobar ya sea todos estos ejercicios que van haciendo el mal para la comunidad, el mal para el hombre, para el ser humano. Bien, entonces en este sufrir de este rey, pues más adelante él lo dice, ¿verdad? Que dice que es difícil gobernar, pero que lucharía siempre por hacer el bien. ¿Y qué es lo que qué es lo que lo llevó adelante? Pues la fortaleza, ¿verdad? Firme en su decisión, firme en esa fuerza de voluntad en lo que él quería lograr, porque ahí está lo que queremos lograr. Bueno, en este ejercicio vamos a ver en otro punto que de la virtud de la fortaleza carece el brillo. O sea, que no brilla, no se ve el aplauso, ni el qué bonito, ni el que, oye, qué fantástico lo hiciste, oye, qué bien trapeaste, oye, qué bien cocinaste, oye, qué bien te quedó. No, eso no, en este ejercicio no, en la fortaleza no carece del brillo. ¿Por qué? Porque dice aquí, un cristiano puede aceptar ser públicamente ridiculizado por ser partidario de una causa justa, como este rey, ¿verdad? No colaboró con este pensamiento. Y luego dice, y puede ser objeto de burla y no de admiración en el momento, al momento de los hechos, de ejercitar esta bien. Bueno, de estos hechos que van haciendo lo contrario para buscar un bien, sino que siempre se estaban declinando hacia el mal. Entonces él fuese criticado, y en esa crítica, pues no. Entonces por eso carece de brillo. Tenemos miles de ejemplos de estas situaciones, pero por lo tanto la virtud de la fortaleza no consiste en ser osado, en un brillante empeño heroico por una hazaña, sino que es muy discreta la fortaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos compete a nosotros, a mí personalmente, a cada uno de nosotros personalmente, ejercitarla, vivirla, contemplarla y desempeñarla también, porque ahí está ahora sí, el secreto, ¿verdad?
Y para eso, pues lógicamente se requiere mucho el esfuerzo cotidiano de día a día. Bueno, aun cuando la fortaleza se lleva al extremo, pues ahora sí también viene el martirio. El martirio, ¿por qué? Porque pues hasta que se acaba con la persona, ¿verdad? Y ese martirio, pues también ya lo tenemos, por ejemplo, el martirio de San Esteban, ¿verdad? Como era un buen predicador y todo, y de todos los mártires que conocemos, ¿por qué? Por defender un ideal, una causa, una verdad también, porque a veces también va incluida una verdad que se está, por la cual se está trabajando o se está haciendo, buscando siempre el bien, ¿sí? Buscando siempre el bien. Bien, y este martirio, pues también es la corona de los santos, ¿sí? Es la corona de los santos. Las flores de la veneración vienen tiempo después. Antes del martirio existe solo un perseguido, un prisionero, ¿por qué? Porque a veces, como vuelvo a lo mismo, somos objeto de burlas, de críticas, hasta de murmuraciones, en fin, ¿por qué? Por defender esa causa y porque estamos convencidos de nuestro ideal. Bueno, una persona guarda silencio, entonces solo queda la paciencia, porque también esta fortaleza lleva otras virtudes, como veíamos en las otras, ¿verdad? Sobre todo el silencio, y como por ahí dicen, ¿no? El silencio otorga, pero no es un silencio de pasivo, sino un silencio en que se contempla, se medita, se dialoga, se razona un poquito de lo que queremos, a dónde queremos lograrlo. Y esto pues lleva también de la mano la paciencia. Y esa paciencia pues también nos lleva ¿cómo decir? A estar en ese padecimiento, pero con mucha fortaleza, ¿sí? O sea, no nos puede tumbar, no nos puede desanimar, no nos pueden herir, porque estamos fortalecidos. Y en esa fortaleza, pues ahora sí vamos teniendo o alcanzando también esta virtud que nos hace desempeñarnos para ir buscando siempre el bien. Bueno, y así sucesivamente. Esto sería que la fortaleza pues por eso no brilla, ¿verdad? No alcanza esa lucidez, ¿verdad? Otro punto que también nos dice que la fortaleza es necesaria por el hecho desnudo y crudo que existe el poder del mal, y que en su actuar el mundo, y que a veces se manifiesta como un superpoder. Es decir, es más fácil, por ahí decían los abuelos, ¿verdad? Es más fácil agarrar lo malo que lo bueno. Y lamentablemente hoy en nuestros días, pues a veces también estamos invadidos de estas cosas, porque pues allí también vamos perdiendo muchos valores y muchas cosas que también nos llevan pues a esta cruda realidad o a esta desnudez. Pero nosotros, por medio de esta virtud, pues vamos siempre buscando ser firmes en lo que queremos alcanzar. Así, y aquí lo dice: en esta época posmoderna estamos viviendo al pie de la letra las palabras de Cristo, y al crecer cada día más iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pues sí, a veces pasamos también con este pensamiento. En estos días las lecturas pues siempre nos han invitado a ser caritativos, ¿verdad? Pero en la mayoría de las personas pues a veces como que se nos enfría un poquito el corazón, porque estamos muy llenos o estamos muy invadidos de las cosas que no nos llevan a un bien, sino siempre nos van perjudicando, hasta en nuestro actuar, pensar y obrar. Bueno, y por último, pues tenemos la fortaleza,
La fortaleza se mueve entre dos vicios opuestos, entre la cobardía y la temeridad. ¿Por qué? Porque a veces, en lugar de ser, ¿cómo decir? Pues transparentes o firmes o hablar con una verdad, así como este rey que no quiso aprobar esa ley, a veces nos entra esa cobardía y tememos porque decimos, ay no, ¿qué van a decir de mí? Ah no, ¿qué van a pensar de mí? Si lo digo, ¿qué me van a decir? O si lo digo, voy a perder su amistad, o si lo digo, lo voy a incomodar, o si lo digo, pero no, sino simple y sencillamente nos mueve pues ahora sí hay que ser valientes como este rey, ¿verdad? Para que nosotros siempre salgamos fuera de este temor. Tiene también la temeridad, audacia excesiva, que nos lleva a desafiar sin necesidad del mal o a emprender cosas que superan nuestras fuerzas. Por ejemplo, hay personas que se lanzan al vacío desde los aviones únicamente para sentir la descarga de la adrenalina, ¿no? O a veces ve uno de esos tipos como murciélagos, ¿no? Y dice uno, ¡ah, qué valiente! Pero bueno, es una audacia, ¿verdad? Porque si nosotros simple y sencillamente nos aventáramos del techo de la casa al suelo, pues lógicamente que salimos heridos, ¿verdad? Pero en este caso, pues es una audacia, es algo que se va, para sentir adrenalina, ajá, ¿no? Como para sentirnos bien, súper bien, ¿no? Bueno, pero también está la cobardía, y yo creo que esta sí es muy peligrosa, es un temor excesivo, dice la temeridad, es una audacia excesiva. Y sí, porque pues a veces decimos no, porque van a pensar mal de mí, ¿qué va a decir? No, mejor no le digo a mi vecina que ya no me eche la basura porque voy a tener conflictos. No voy a denunciar porque voy a tener problema, tal vez se van a desquitar con mi familia. En fin, vienen los temores, ¿verdad? Y eso no es fortaleza. Fortaleza es la firmeza para llegar adelante y buscar siempre, como ya decíamos al principio, ¿verdad?, el bien. Y la fortaleza también nos ayuda para no caer en el mal. Y también que van encadenadas o que va unida la paciencia y ahora sí también pues vamos haciendo este camino, esta virtud, pues ahora sí elocuente que se nos hace para vivir o para llevarla adelante. Bueno, no sé qué más quieran comentar ustedes, hermanas. Vamos a comentar. Bien. Claro, la fortaleza, como ya decíamos también ayer, también es un don del Espíritu Santo que nosotros recibimos también en el bautismo. Por lo tanto, debemos de cultivarlo, ¿verdad? Porque como decíamos ayer, lo recibimos en una semilla. Pero tenemos que cultivarlo, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que fortalecerlo con la oración, con el alimento de nuestra alma, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Debemos de ir alimentando los dones que hemos recibido en el bautismo y por lo tanto la fortaleza es virtud, pero también es don. Aquí la estamos viendo como virtud. Vamos a continuar diciendo que la fortaleza se encierra o tiene otras virtudes y entre esas está la magnanimidad. Magnanimidad, es difícil de pronunciar para mí. Magnanimidad o grandeza del alma. Se me hace una virtud muy, muy, muy humilde, diría yo, ¿no? Cuando la estudiaba, digo, es como una virtud muy muy amable, ¿no? Muy tierna, muy, muy sencilla. Y dice que es una virtud que nos mueve a emprender grandes cosas dignas de elogio. Por ejemplo, las personas que organizan un evento para sacar dinero, para ayudar a alguien que necesita un trasplante de un órgano, por ejemplo. Los conocidos Teletón,
que son para ayudar a los niños minusválidos. Entonces, estas personas no hacen esto para que los vean. O sea, la intención en la virtud no es hacer las cosas para que me vean, sino porque realmente hay un amor profundo al prójimo. Y hay un amor por hacer el bien al otro, un deseo de que el otro esté bien. Entonces, es esta virtud tan hermosa, o se le denomina magnanimidad o grandeza del alma. Es como, siento que es algo que también, yo he conocido personas así como que dice uno, como que la trae, como que así nació, ¿no? Natural. Como que es una virtud muy natural. Y luego, aquí nos cuenta una historia que se las voy a contar así rápido para no dormirlos. Y es un obispo Wilhelm Ketteler, es un obispo, ¿cómo se llama? Alemán. Y en una ocasión un amigo, hablando con él, lo estaba elogiando porque había hecho muchas cosas, ¿no? Porque construyó la parroquia, porque se preocupaba por ayudar a los pobres. Bueno, le comenzó a exaltarlo por las cosas que había realizado, o sea, por su generosidad, porque había hecho grandes cosas como obispo. Y entonces él le dijo a su amigo que en realidad, si no hubiese sido por él ni siquiera hubiera sido sacerdote. O sea, estaba reconociendo que aquel don del sacerdocio no era de él, sino era un regalo de alguien más que Dios le había dado, pero había alguien más que le había proporcionado, le había ayudado con su oración a llegar hasta ahí. Y le contó a su amigo, este obispo, que en una ocasión pues él había estudiado y dice que soñaba con ser una persona importante en el mundo, pues por hacer grandes cosas, por ganar mucho dinero y tener muchas cosas y muchos bienes. Soñaba con ser grande aquí en la tierra. Y dice que una vez meditando, en un momento de descanso, dice que él estaba como meditando pues lo que quería hacer. Y entonces vino como una figura, como él dice, no sé, fue algo que me interrumpió o sea, lo que yo estaba imaginándome en ese momento, vino como visión. Y vio a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, y frente al Sagrado Corazón de Jesús vio a una religiosa que estaba de rodillas orando y que dice que sus manos estaban muy maltratadas, su vestido era muy sencillo, muy humilde y se reflejaba pues en ella una gran pobreza, pero le ofrecía a Jesús todos sus sacrificios, sus oraciones por esta alma, por el alma de este sacerdote, de este obispo. Entonces dice que fue algo tan fuerte que como que lo sacó de sus imaginaciones y sus sueños, y desde ese momento él tomó la decisión de estudiar de entrar al seminario y estudiar para ser un sacerdote. Entonces el amigo le pregunta, ¿y sabes quién es esa religiosa? Y dice, no, o sea, no lo he descubierto aún, no sé quién es, pero sin embargo era algo que lo motivaba, o sea, que lo sostenía, que lo fortalecía, pero a la vez lo hacía reconocer que aquello era, o sea, él era lo que era gracias a la oración de esta religiosa. Y dice que el siguiente día o en esos días el obispo sale a celebrar la Eucaristía a un monasterio. Y entonces cuando va a dar la comunión a una de las religiosas, las religiosas de clausura se ponían de rodillas, no sé si ahorita todavía lo hacen igual, se ponían de rodillas y el sacerdote daba la comunión. Y entonces cuando de repente dice que se queda viendo que era el mismo rostro, porque el rostro dice, lo traigo tan grabado, el de esta religiosa, y se queda pues sorprendido, porque dice, es ella. Entonces, pasó eso. Entonces después decide ir a visitar las religiosas al convento
porque él quiere como que salir de aquella curiosidad, ¿verdad?, que tiene. Y entonces le dice a la madre abadesa que si le puede presentar las religiosas. Y llegan las religiosas, él las saluda, pero casualmente pues no está la que él vio ese día. Entonces le dice a la madre abadesa, ¿no falta alguna? ¿Están todas? Entonces le dice la madre abadesa, ay, monseñor, sí, falta, le mandé a hablar a todas, pero falta la que cuida el establo. Entonces se fue al establo, se fue a buscarla al establo y ahí la encontró. Y era justo la religiosa que él miró en esa como visión. Era ella, con sus manos como las había visto, con su rostro, con su vestido igual. Entonces, él comienza a preguntarle algunas cosas. Le pregunta que si lo conoce, ella dice que no. Entonces comienza a decir que si lo que ella realiza lo ofrece a Dios. Entonces ella le dice que sí, o sea que de hecho en la vida, en las monjitas de clausura siempre se les encomienda, bueno, a todos, ¿verdad? Pero ellas que su carisma o su misión es la oración, se les encomienda, ¿verdad?, el rezar por un sacerdote, por todos, pero en especial pues se les encomienda siempre un sacerdote o un obispo. Y entonces ella le dice que todo lo que ella realiza, pero esto lo ha hecho desde niña, desde siempre, porque el párroco se lo enseñó, ofrecer su oración al Sagrado Corazón de Jesús por un alma que esté en peligro de perderse para siempre. Entonces él le fue preguntando cuál era su devoción más fuerte, pues el Sagrado Corazón de Jesús, que ella ofrecía sus oraciones y su trabajo, sí, lo hacía por el alma que estuviera en peligro de perderse para siempre. Entonces, pues ya no quedándole muchas dudas, y incluso ella siempre le respondía, y tampoco lo quiero saber, ¿cuál es esa alma? O sea, yo la ofrezco, Dios sabe que en el mundo hay un alma que tiene necesidad o que está a punto de perderse, y Dios utiliza esa oración y ese sacrificio para salvar esa alma. Por último le preguntó la fecha de su nacimiento, y entonces justo es la fecha en que él recibe esta visión, su conversión. Él tenía 30 años cuando decide pues ser sacerdote o decide seguir al Señor. Entonces el día de su conversión. Entonces él comprende que Dios incluso tomó la ofrenda de ella, de su vida, de su entrega, de su oración, desde antes de que ella naciera. Desde antes de ella nacer aplicó, o sea, todos sus sacrificios para salvar su alma. Y entonces él concluye diciéndole a su amigo, pues es por esto que todo lo que ves, todo lo que yo realizo, pues no es mi mérito, ¿verdad? Es el mérito de esta religiosa que ora por mí y que en esa sencillez ofrece todo. Ella dice, hay momentos en que me cuesta hacer esto, pero lo ofrezco. Entonces, es una gran enseñanza de esta virtud, de esta hermosa virtud que es la magnanimidad, que es la grandeza del alma, y que entre sus características es un alma que no desea o no se enorgullece por el éxito, no se afloja con los sucesos adversos, presta gustosa ayuda a los demás y muy pocas veces la pide de otros. Ni adula a los otros, ni se deja intimidar por ellos. Olvida las injurias recibidas, es franca en manifestar su parecer, y no rehúye los honores y recompensas nobles, sino que más bien las acepta como estímulo. Y pues también esta virtud tan bella y tan delicada, también tiene sus contrarios, ¿verdad? Vamos a decir como sus vicios, y es la ambición. Es la sed exagerada por tener honores.
la vanagloria, la ambición es otra de los vicios, es la sed exagerada por los honores. Y luego también la presunción que emprende obras superiores, a emprender obras superiores. Por ejemplo, el libro del Génesis nos narra una de esta presunción del hombre, ¿verdad? Cuando quiere construir con sus propias fuerzas la torre de Babel, querían construir una torre hasta llegar al cielo. Y entonces esta es un vicio, vamos a decir, un peligro en la cual podemos caer y es contraria a esta hermosa virtud. La vanagloria, que busca la recompensa de poco valor. Por ejemplo, si doy un donativo a un asilo de ancianos, a la parroquia, porque quiero salir en el periódico o quiero estar en la lista para que se digan que yo lo di, ¿verdad? Entonces, pues eso solo te ayuda a ti, o sea, no tiene una trascendencia hacia Dios. Otro de los defectos, podemos decir que se contrapone a esta virtud, es la pusilanimidad, que es la pequeñez de ánimo. También hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, nos pueden decir, mira, hemos decidido aquí en la comunidad que vas a estudiar, ¿sí? Y yo digo, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no, yo no soy para eso. Ajá. Entonces, es como el ánimo pequeño que uno puede tener o puede concebir, de manera que se crea incapaz de realizar algo o de llevar adelante algo. Entonces es otra de los peligros en los cuales también podemos caer. O sea, no podemos irnos a los extremos, ¿verdad? Y otra es la magnificencia. Son quizá virtudes poco conocidas o poco mencionadas, y la magnificencia también es una virtud, la descubro yo muy hermosa también, porque la magnificencia es lo que nos hace hacer o derrochar o crear cosas hermosas con el fin del culto divino. Entonces, por ejemplo, la magnificencia se muestra en la construcción de las catedrales, de los templos, con cuánto decoro, con cuánta delicadeza esas personas, y uno a veces llega a esos templos y dice, ¿de dónde se inspiraron, verdad? Pues es que en ellos vemos también la belleza de Dios en esos templos. Entonces, el fin es el culto divino, es trasladarnos allá, ¿no? Llevarnos a la presencia de Dios, es el fin. Entonces, sobre todo lo podemos contemplar mucho en los templos, en los altares, en los sagrarios, en todos estos, en las imágenes, exacto. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención también cuando fuimos a Nicaragua, los altares inmensos que le construían a la Virgen, y uno dice, ¿cuánto derrocharon para construir esto, no? Y tal vez era gente sencilla o era gente pobre, pero que hizo el ahorro de todo el año para poner esa bella imagen y poderla adornar con esa belleza, ¿verdad? Entonces, esta es una virtud para que tampoco nos equivoquemos o no juzguemos de otra manera cuando digamos, ay, mira, estos dicen que no tienen y mire lo que hicieron, ¿no? O el templo, dice que no tienen, pero mire qué templo o qué altar más hermoso pusieron. ¿Por qué? Porque el fin es para dar culto a Dios, porque para Dios, pues debemos de darle todo, ¿sí? Lo mejor. Entonces, hay un vicio o un peligro en el cual que es contrario, ¿verdad?, a la magnanimidad, que es la ostentación. Y esto es precisamente esto, cuando, por ejemplo, que se casaron fulanito de tal, no sé quiénes, que se casaron y que tienen mucho dinero y que por lo tanto entonces pues derrocharon
en el templo, en la capilla pusieron los mejores arreglos que nunca se habían visto. No sé, compraron quizás hasta el mantel para el altar y adornaron súper lindísimo, que ni en la fiesta patronal se adorna así, pero lo hacen con la intención de que vean que es nuestra boda, que se vea que fuimos nosotros o que fue la familia fulanita de tal que se casó. Entonces, esto es contrario a esta virtud, porque lo hacemos para demostrar, ¿verdad? Para aparentar. Y hay otro vicio, ¿verdad? Que es muy feo este vicio, es la mezquindad. La mezquindad porque podemos tener para dar al necesitado, dar una ayuda a alguien que pasa por mi casa pidiéndome un taco, ¿no? Que tiene hambre y que no le doy, ¿sí? O le doy lo más chiquitito que tengo, o busco la moneda más pequeña para dársela, y teniendo, ¿sí? Entonces, esta es la mezquindad, y pues es un gran pecado, ¿no? Más bien la mezquindad nos lleva a otros pecados, porque es también, pues, egoísmo, cerrarnos a la realidad y a la necesidad de los demás. Bueno, vamos a continuar con la hermana Francisca. Gracias. Bueno, esperemos que estemos, que no estemos dormidos, ¿verdad? Que estemos y que también se escuche. Y vamos viendo, ¿verdad? Pues cómo las virtudes cardinales tienen como despliegue hacia otras virtudes y cómo es importante también estar como pues conocer, ¿verdad? Tener conocimiento para en nuestra vida ver cuáles son aquellas inclinaciones hacia donde nos lleva lo que no es la virtud cardinal, para pues dedicarnos, ¿verdad? Como a una conquista y adquirir estas virtudes que requieren atención, que requieren ejercicio. Y en esta continuidad que nos han compartido la hermana Judith y la hermana Lorena con esta aportación, pues vamos a ver también cómo a la virtud de la fortaleza pertenece también la paciencia. La paciencia soporta sin desfallecimiento los males. Ya la hermana Judith aplicaba algunas posiciones que hay que tomar ante las adversidades y entonces la paciencia soporta penas, reveses, injusticias, enfermedades de la vida, soportar los males sin desfallecer, no brilla, no está aplaudida. Entonces, pero ¿cómo lleva al heroísmo, verdad? Y cómo la paciencia es como que, espérate un poquito, a ver, aguanta, pero no aguanta como ya ni modo, como que espérate. Entonces, aquí hay unas historias que también nos ilustran mucho. Habla de lo siguiente, dice, en el siglo IV vivían en Egipto, en el desierto donde empezó la vida monacal, donde empezaron a retirarse los primeros, de donde surge la vida religiosa a propósito, ¿verdad? Empezaron a retirarse a tener a no dejar las fuentes de la vida de Cristo, a estar constantemente en esa entrega a la escucha de la palabra, a la relación con Dios, a la intimidad con Él, al sacrificio, a la oración, a una vida apartada. Entonces dice, vivían en el siglo IV después de Constantino, en el desierto, y hubo una vez, dice, había 4 hermanos, Dioscoro, Eutimio y Eusebio, Amonio, ¿sí? Eran sus nombres de este tiempo, pero eran verdaderos atletas de Cristo, o sea, eran entregados, eran dedicados al ayuno, a las vigilias de oración, y dormían apenas, dice, toda esta vida pues eran personas muy delgadas por toda esta vida de austeridad a la que habían abrazado. Y eran conocidos como pues, los 4 hermanos
que formaron una comunidad de monjes. Y entonces eran, así es su estilo de vida. Y dice, como esta, había muchas otras, había como en grupos, ¿verdad?, que se dispersaban en el desierto. Y dice, el obispo de estas comunidades era Teófilo de Alejandría, en esa parte, dice, pero era uno de los peores que se puedan contar en la historia que haya tenido la iglesia. No era un buen obispo, era un faraón cristiano. Era tan cruel como que por eso le dieron esa nominación de faraón, tan amante del oro y de las piedras preciosas, del lujo, que despreciaba a los hombres. Entonces es una como figura que pone de manifiesto esta virtud de la paciencia en cuanto a los que padecieron su manera de guiar y ahora sí de dirigir. Entonces dice, Teófilo quiso apoderarse una vez de una herencia de una mujer viuda muy rica, y entonces quiso falsificar documentos y llamó a Isidoro, que era su administrador, pero era también un monje muy, muy honesto, un verdadero monje, que categóricamente se negó a ser cómplice del robo. Y entonces ahí viene la reacción del obispo a desatar su ira contra Teófilo. Y dice, entonces lo hizo azotar, lo entregó a la justicia civil, lo hizo condenar, quiso tener testigos falsos que declararan contra él, y llamó a estos cuatro hermanos para que declararon. Los que se opusieron también a negarlo, se negaron a declarar injustamente. Y entonces él desató su ira en golpizas terribles, casi los mata. En breve, casi los mata, ¿verdad? Es una historia que más bien es historia para decir cómo es el vicio, este vicio de empoderarse del poder, es cómo es malo y cómo destruye. En pocas palabras dice, no pudo contra estos hombres santos para que declararan falsamente, para que él se pudiera apoderar de esta propiedad tan rica. Y dice, a tal punto, dice, un día llamó a la policía, se puso al frente y partió en caballo hacia el desierto donde estaban dispersos todas estas comunidades monacales, y prendió fuego. O sea, era tanto que le dieron este título, dice, el jabalí asoló la viña del Señor. O sea, era un destructor. En todo esto, quien va a caer es con el obispo de Constantinopla, que era conocido por todo el mundo cristiano por el valor con que luchaba por la fe y la verdad, y era San Juan Crisóstomo. Entonces, hasta llegar a él sería condenado al destierro y después a la muerte. Por ¿cómo sufrieron estos hombres la ira de su obispo? Dice, con paciencia hasta el desfallecimiento. Trabajaron pues la virtud de la paciencia, que soporta hasta desfallecer todos los males. Entonces, la paciencia modera a la vez la tristeza y la ira. Entonces, estos hombres, dice, después de la quemazón, del incendio que prendió fuego a todas las pequeñas comunidades de monjes, dice, ellos se levantaron al día siguiente y igual se fueron a reunir en alabanza y en oración. Pudo destruirles lo que tenían, lo poco que tenían, pero no les destruyó esa entereza de la paciencia y de no corresponder a la ira con la ira, sino a padecer con paciencia aquellos males por la verdad y por la justicia.
Entonces, la paciencia, que es una virtud de la fortaleza. Hay otro testimonio de nuestro vecino, el padre José Kentich, fundador del movimiento de Shostan. Entonces dice, él soportó pacientemente también la adversidad, los males que le sobrevinieron en la época, porque dice, él soportó pacientemente ser confinado por Hitler, él es alemán, sufrió el maltrato durante ese tiempo y animó también a los prisioneros sacerdotes a animar la vida espiritual, no obstante todas estas, todo este maltrato moral, burla, todo el confinamiento, el exilio, la humillación, dice, y él soportó pacientemente y ocultamente escribió varios libros. Años después, la misma iglesia lo exilió a Estados Unidos. Se tuvo que soportar el exilio, la persecución, y después es el Papa Paulo VI, de ya años muy después, posteriores, el Papa Paulo VI lo rehabilitó y lo alentaba y lo motivaba, motivaba a los que venían a consolarlo, o sea, venían a animarlo para que, dice, sin embargo, él era el que motivaba a los otros. Y entonces, con paciencia, basada en la confianza en la Virgen Santísima, moderó los sentimientos desalentadores de la tristeza y de la correspondencia a la ira cuando suceden estas cosas. Y entonces, pacientemente, él vivió esas situaciones y vemos cómo hoy, posteriormente, como decía la hermana Judith, no brilla, no es aplaudida, sino que es después cuando se levantan monumentos a aquella entereza y aquella entrega y aquella paciencia con la que se sobrelleva la humillación, se sobrelleva el maltrato, la persecución, para después la virtud, ¿verdad? La virtud lleva su precio, lleva su premio, trasciende, como decía la hermana Lorena, trasciende, va más allá. Al mismo tiempo, la paciencia tiene otra virtud que es la constancia. La constancia, que es perseverar, esperar, porque después perseverar, el esfuerzo llevará hasta coronar la obra emprendida. Y entonces es cuando se coronan las obras de Dios. Gracias a esta entereza, la paciencia y la lleva de por medio, pues, otras virtudes, como sería también el perdón, ¿verdad? El perdón, la tolerancia, el soportar, el creer que más allá de todas esas circunstancias prevalece Dios que está presente, como esta hermanita, ¿verdad? Que ella con alegría cuidaba las vacas y ofrecía, entregaba, le costaba también, pero ofrecía en el secreto y decía, Dios lo sabe. Y entonces en el Evangelio, siempre la palabra de Dios nos ofrece el ejemplo de la mujer sirofenicia que le pedía a Jesús la curación de su hija. Entonces, la constancia. Dice, Jesús se negó a darle lo que pedía. Dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella no se desanimó. Dice, sí, pero es que los perritos también esperan abajo de la mesa las migajas que tiran los niños de su amo. Y entonces esto pues conmueve a Jesús. Pero más bien este es un ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que está diciendo, vean, y después Jesús dice, nunca he encontrado en un israelita tanta fe como en esta mujer que era pagana. Entonces, la constancia emana también pues del Evangelio, la perseverancia. Y entonces, la constancia de la mujer obtiene el milagro de Jesús. La constancia es muy necesaria hoy como hoy, ¿verdad? Porque, ay no, qué flojera. La constancia tiene eso, como contrario, la flojera o el desaliento.
la inconstancia lleva a la flojera, desidia, ay, no, ya mañana, no, mañana lo hago, mañana, una vez lo hice, ya después se pasan las ganas. Entonces dice, y luego la inconstancia tiene la terquedad, o sea, si lo hago, pero luego ya la terquedad, hay cuidado porque puede llevar a la obstinación, y la obstinación ya es indiscreta, ya nos lleva a otra cosa, desenlaza a otro vicio. Entonces, requiere como mucho oído espiritual, ¿no, hermanas? Así como que mucho alerta, como que estar muy al cuidado de uno mismo, así lo siento yo. Entonces, la inconstancia como también opuesta a la prudencia, a la que nos lleva a cambiar de juicio. La inconstancia ya no nos desvía de la otra virtud que es la prudencia, y ya como que nos lleva por callejones sin salida, y ya confundimos las cosas. Opuesta a la fortaleza también, y no termina las obras empezadas. Ya, Jesús nos dirá también en el Evangelio esta parte, dice, ¿quién? El que emprende una obra, ¿verdad? Dice, y después la descuida, la deja. Sí. Entonces, dice, las encuestas hablan hoy pues hoy como hoy, ¿verdad? En las familias, cómo se educa. O sea, hay que proponer metas a alcanzar, porque si no se proponen metas a alcanzar, pues no hay constancia. Échale ganas, buenas calificaciones, aprende algo para que vayan los chicos en la familia descubriendo sus destrezas, sus habilidades para alcanzar objetivos. Y para esto se requiere cultivar la constancia. De otro modo, pues hoy hay carencia, ¿verdad?, de la constancia, de la perseverancia para llegar a metas, porque cuando no hay metas, entonces no hay motivación, y cuando no hay motivación, no hay ilusión, y cuando no hay ilusión, no hay sentido de la vida. Y entonces es cuando también nos dice, entonces viene la depresión, viene la flojera, y entonces cultivar en los jóvenes y adolescentes, cultivar metas a alcanzar, va a fomentar también la ilusión de alcanzar algo, de adquirir algo, y al mismo tiempo de desarrollar y de despertar aquellas cualidades, aquellas dotes que están por despertarse, porque tienen que ser como excavadas para ser explotadas. Entonces, hoy se requiere mucha cultura de la constancia, de la perseverancia. Entonces, esta parte como para ir terminando una última aportación que ya también mencionaba la hermana Lorena, la virtud la virtud de la fortaleza y el don de la fortaleza, ¿verdad? Cómo se requiere el ejercicio como don la tenemos, cómo se requiere el ejercicio como virtud, puesto que el mismo catecismo de la Iglesia en el 1804, antes de desarrollarlas, antes de hablarnos de ellas, dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan los actos ordenados y las pasiones que guían nuestra conducta según la razón y la fe. Entonces, que viene esta unidad de la razón y de la fe, y que se adquieren mediante las fuerzas humanas. Se requiere la aportación humana. Es cuando Dios, sin lo que yo dé, no podría. Pero también yo, para darlo, requiero también de Dios. Pero el elemento humano es básico. Entonces, dice, como virtud se requiere pues cultivarla, porque es la base para el desarrollo del don que ya nos ha sido dado por el Espíritu. Entonces, dice, se adquiere pues una firmeza interior que no solo cumple lo necesario para la salvación, sino que realiza las obras aconsejables para ser perfectos. Como Jesús nos enseña, nos dirá, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. A veces cuando Jesús dice esto,
uno hace las dimensiones, pero ¿cómo? Porque uno hace como las cuentas con sus propios pecados, con su propia fragilidad. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos las cuentas con nuestra condición y Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, pero porque nos ha dado, ¿verdad?, también los elementos para ir adquiriendo esa perfección. Entonces requiere todo ese camino de estar superando, pues, los que son como los defectos de las virtudes o los vicios. Entonces, pues nos queda, como digo, pues una dedicación que hacer respecto a estos, a lo que está en germen, lo que Dios ha puesto en germen en nuestra naturaleza humana y que requiere de nosotros la dedicación, que requiere de nosotros la voluntad, que requiere de nosotros querer crecer. Creo que estamos en ese acuerdo, ¿verdad? Y que ustedes podrán también dar su opinión. Sí, no nos escribieron casi sus opiniones, ¿están por ahí o qué? Bueno, una pequeña, ya se nos acabó el tiempo, pero una pequeña aplicación de esta virtud en la Virgen Santísima, ¿la podemos ver? Podemos encontrar algunas de las, yo creo que pues la fortaleza como tal, la paciencia, la longanimidad, todas esas virtudes yo creo que las vemos reflejadas, la constancia, la perseverancia. Pues ahorita que hablábamos, yo mirando aquí la imagen, esta bella imagen que tenemos, yo dije, pues es que eres maestra de virtudes, María, eres la maestra. Sí, aquí parece ser que salió una pregunta que hizo si se hizo la aplicación de la fortaleza a la Virgen María. Bueno, al principio yo comentaba que en el Salmo 118 dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Y yo creo que, como decía la hermana Lorena, ya tenemos esta figura de Nuestra Señora que nos ayuda a contemplar en lo que Dios realizó en ella. Sobre todo yo siento que también María fue fortalecida por esa espera, por creer, por estar siempre en esa voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, pues lógicamente cuando uno va buscando siempre esos caminos que nos llevan a una verdad, a algo cierto, a una meta, como ya decía también la hermana Francisca, pues lógicamente que vamos también buscando el bien, y en ese bien pues vamos realizando las grandezas que Dios puede realizar en nuestras vidas. Y también pues también esta fortaleza también yo creo que María también nos enseña, porque también ella pues ahora sí nos aparta, ¿verdad? Pues supo primeramente ella ser firme en buscar siempre la voluntad de Dios, supo ser firme en buscar, en hacer siempre la voluntad de Dios cuando fue madre, y no le importó las críticas como este rey, ¿verdad? O como tantos otros ejemplos que estaban comentando aquí las hermanas. Y también, pues ahora sí también nos ayuda también para también apartarnos del mal, ¿verdad? Porque siempre ese mal, pues ahora sí también a veces pues nos orilla a muchas cosas que nos equivocamos o caemos, o como ya decía también la hermana, de los vicios que se pueden enviciar esta virtud. Pero pues bueno, yo creo que es una tarea muy, muy rica para que cada día nosotros también la vayamos, pues ahora sí, pidiéndole a Dios primeramente y a María que nos enseñe a hacer esta virtud, porque yo creo que también es muy importante y muy fundamental para nuestra vida y para nuestro camino espiritual, para nuestro camino en una sociedad, en medio de nuestros ambientes donde nos encontramos. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta que hicieron esta pregunta, pero sí, María es muy importante y es una figura muy elemental para nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hermanas.
por compartir y gracias a ustedes también porque nos han acompañado en esta transmisión. Les agradecemos. ¿Quiere decir algo más? Hoy no está la hermana Carmen porque tuvo otro compromiso y a propósito también de eso, alguien ponía ayer en los comentarios, lo estuve viendo y decía que dónde estaba el cubrebocas. Entonces, a lo mejor no todos, ¿saben? Nosotros somos una comunidad religiosa, nosotras formamos la comunidad, pues, sí, pasamos por el protocolo, entonces nosotras compartimos, aquí nosotras vivimos, somos la comunidad, entonces vivimos, somos una familia, somos la familia de las Inmaculatinas. Exacto. Y les agradecemos, gracias hermanas, y la hermana Carmen hoy tuvo otro compromiso, seguimos en esta formación. Sí. Gracias a todos. Okay. Vamos a concluir entonces orando a nuestra Madre Santísima y con la oración de la salve le vamos a decir que nos enseñe también estas virtudes y que nos ayude a crecer en la virtud de la fortaleza. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Nos vemos buenas noches y muchas gracias por su atención. Que los proteja y los bendiga. Gracias. Buenas noches.